¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a todos los que ya están conectados para empezar nuestro estudio de esta tarde. Vamos ya en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Es el estudio número 9 que tenemos en esta secuencia. Espero que esté siendo de bendición para ustedes, hermanos. A mí me está dejando muchas enseñanzas, particularmente como pastor, como líder de la iglesia. Y para todos los que son líderes en sus iglesias, en nuestra iglesia también, por supuesto, debe de ser de gran importancia todos estos temas, porque reflejan la vida de una iglesia saludable, una iglesia ejemplar. Es la que va teniendo cada vez mejores desarrollos, mejores convivencias entre nosotros, y entendemos mejor de lo que se trata, no solamente la sana doctrina, sino las relaciones interpersonales dentro de toda la iglesia. Y ese es el tema, también parte del tema del día de hoy, que vamos a ver acerca de una iglesia ejemplar que tiene que ser compasiva, tiene que aprender a tener compasión por los demás, no lástima, sino compasión por los demás. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y empezamos nuestro estudio. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por cada familia, Señor, que ya está en este momento conectándose para aprender un poquito más de tu palabra. Y, Señor, especialmente los que somos líderes, los que tenemos alguna responsabilidad dentro de las iglesias, qué importante entender estos conceptos, estos principios, y poderlos ver, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, las mismas cosas que sucedían en el tiempo de la iglesia de Éfeso, Señor, pues realmente son las que siguen sucediendo en nuestros tiempos, y tenemos que aprender en tu nombre cómo poder, Señor, tratarlas, cómo poder enfrentarlas. Y por eso, Señor, estamos estudiando tu palabra esta tarde. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada persona que se conecta y bendice a cada persona que aprende acerca de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a nuestra plática de hoy. Como les decía, una de las áreas muy importantes dentro de la iglesia, aparte de lo que es la doctrina, que por supuesto es fundamental, es la base, el cimiento de una iglesia saludable, de una iglesia ejemplar. Una de las áreas también que tienen mucho que ver con el desarrollo de la iglesia es el mostrar compasión por la gente, es el saber entender las necesidades de los diferentes grupos de personas que asisten a nuestra iglesia. Ahorita vamos a ver cuáles son esos grupos que normalmente están presentes en todas las iglesias, y hay que mantener una relación saludable con cada uno de estos grupos y saber cómo enfrentarlos. Pablo está hablando en este capítulo 5 y parte del 6 acerca de cómo tratar, cómo Timoteo debería de tratar a estos diferentes grupos que se presentaban dentro de la iglesia. Eran los grupos, había personas mayores, había jóvenes, había viudas y sus familias, había inclusive, vamos a verlo aquí en nuestro PowerPoint de hoy. Ahí está. Déjenme mostrarles distintos grupos en la iglesia. Había adultos y jóvenes, había también viudas y sus familiares, había ancianos, había siervos, o sea, los que eran hasta cierto punto esclavos todavía, ¿verdad? Recuerden que todavía estaba la esclavitud en aquel entonces, así es que había quienes eran siervos y tenían que tener cierta relación con sus amos. Qué difícil que el siervo y el amo se convertían al evangelio y los dos estaban asistiendo a la iglesia. Yo creo que era una relación así media difícil, ¿verdad? Igual que ahora, no esclavos, pero sí empleados. Por ejemplo, hay hermanos que tienen sus negocios y algunos de sus empleados van a la misma iglesia también. Tiene que haber una relación tan cordial en el trabajo como lo tiene que haber en la iglesia. Y así como nos amamos en la iglesia, pues tenemos que amarnos también dentro del trabajo, ¿verdad? Este era el propósito de la carta de Pablo a Filemón, si ustedes se acuerdan. Su esclavo Onésimo, su siervo, se escapó. Y por haberse escapado, Filemón tenía el derecho, de acuerdo a las leyes de ese entonces, de matarlo. Filemón podía matar a Onésimo. Sin embargo, Pablo conoce a este muchacho, a Onésimo, y le manda esta carta tan amorosa a Filemón pidiéndole que lo perdone y pidiéndole que lo restituya y que lo reciba como a un hijo espiritual. Así es que esta relación de siervos y entre
amos, entre trabajadores y patrones, a veces es difícil, es complicada, pero se tiene que saber cómo tratar. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la otra semana. Había también falsos maestros dentro de la iglesia y había que saber cómo tratar con esos falsos maestros. Hay gente que asiste a nuestras iglesias y que están trayendo ideas y están trayendo modas y ondas medias raras que escuchan por todos lados, y de pronto esas ideas, pues en las pláticas, si no oficiales de la iglesia, en los cultos regulares, sí en las pláticas de café y en las pláticas de comida en la casa, ¿verdad? De sobremesa, empiezan a compartir este tipo de pensamientos, de ideas, y pues los que están oyendo, como son parte también de la iglesia, de pronto empiezan también a infectarse de este tipo de ideas. Así es que no solamente aquellos falsos profetas y predicadores que decimos, no, estos no entran a la iglesia. Dentro de la iglesia hay gente que tenemos que detectar que de una manera, no sé si inocente o de una manera a propósito, están trayendo falsas enseñanzas a la iglesia, y de pronto encuentras que por ahí se está rumoreando que esto es así y ahora es así, ¿no? Y que esto no debería de ser así. ¿Por qué? Porque pues el hermano fulano dijo, ¿verdad? Que lo vio en un video, que escuchó una predicación y ahora él está tomando una ideología diferente y la está compartiendo con algunos hermanos. Como les digo, quizás no de manera oficial, no dentro de un curso, de una predicación, dentro de una escuela dominical, pero sí en las pláticas de sobremesa, y hay que tener mucho cuidado. Y también Pablo le instruye a Timoteo cómo tratar con estos falsos maestros. También está, por supuesto, el pastor, que en este caso, o el encargado, que era Timoteo, y los otros líderes, cómo debe de tener esa relación entre ellos. Y por último, va a hablar también acerca de cómo debe de tratar a los ricos de la iglesia, porque pues por supuesto había personas que eran prosperadas, que eran gente de negocios, gente que tenía dinero, y pues se convertían, ¿verdad? Llegaban al evangelio, entraban a la iglesia, a ser parte de la iglesia, y pues había que saber cómo tratarlos también, porque la gente cuando ya tiene dinero, una posición social elevada, por lo general llegan pensando que pues ellos pueden tener todos los derechos y pueden tener autoridad y pueden decir y hacer como ellos quieran dentro de la iglesia, y pues había que hacerles entender que no es así. Aquí no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, todos estamos aprendiendo igual del Señor, y todos debemos de someternos al Señor, y todos debemos de obedecer las mismas reglas. Así es que Pablo les habla a todos estos grupos acerca de cómo debía de ser el trato entre ellos, cómo deben de exhortarse, cómo deben de animarse, cómo deben de comportarse entre ellos cada uno. Para tener una iglesia saludable, hermanos, se necesitan ancianos, pastores, líderes de la iglesia, que tengan sabiduría, que tengamos sabiduría de lo alto, que conozcamos y que sigamos, por supuesto, los principios bíblicos. Cada líder en nuestras iglesias encuentra en estos capítulos 5 y 6 de Primera de Timoteo mucha riqueza, mucha sabiduría para podernos ayudar a cuidar de la iglesia del Señor. ¿Cómo nos relacionamos con los miembros de nuestra iglesia? Trato entre los líderes y la iglesia, y también entre los mismos miembros de la iglesia, unos con otros. Esto no solamente es para el pastor o para algunos líderes. Todos debemos de aprender este tipo de tratos que la Biblia nos está enseñando aquí. Así es que vamos a ver el primer capítulo, el capítulo 5, perdón, el primer versículo. Dice Pablo a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, o sea, a los adultos que son más jóvenes, trátalos como hermanos. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Fíjense estos grupos que menciona aquí Pablo.
dentro de la iglesia y cómo debemos de tratarnos entre nosotros. Corregir a un miembro de la iglesia, hermanos, que está en pecado, que está haciendo cosas que no debería, es muy difícil. Es una de las cosas más difíciles del liderazgo del pastorado. ¿Por qué? Como pastor a lo largo de más de 30 años, hermanos, yo me he enfrentado a todo tipo de situaciones. El asunto es que cuando una persona comete un error, cuando una persona está en pecado, cuando una persona tuvo una situación familiar, esposo, esposa, hijos, padres, como sea, tuvo una discusión o con su trabajo, en relación con su trabajo, la gente está esperando que uno como pastor ejerza no una exhortación, como dice aquí Pablo. No están esperando que exhortemos a la persona, sino que le reprendamos, que actuemos en juicio. La gente muchas veces quisiera que los pastores nos convirtiéramos en jueces y en verdugos al mismo tiempo. O sea, a este que la regó, a esta persona que hizo mal, el pastor debería de correrla de la iglesia, debería de hablar con él, debería de exhortarle a esta mujer que está haciendo esto, el pastor debería de tomarla y zarandearla y decirle lo que tiene que hacer y expulsarla de la iglesia. Y hermanos, por lo general cuando alguien dentro de la iglesia comete un error, las partes afectadas lo que están esperando no es una exhortación de parte del pastor, están esperando un linchamiento público de parte del pastor. Lamentablemente, en muchas iglesias, hermanos, esto es algo que realmente sucede. Exhiben a la persona que cometió una falta, la hacen pasar inclusive en frente de la congregación, se le regaña en frente de la congregación, se le impone un castigo delante de la congregación y es una escena prácticamente del linchamiento de aquel que cometió una falla, ¿verdad? Y se le condena y tú no puedes participar y tú no puedes a esto y tú no puedes el otro y a partir de ahora tú te quedas sentado ahí atrás y no puedes hablar y no puedes esto y el otro. Hermanos, he visto casos inclusive en que a cristianos dentro de las iglesias se les humilla pensando que en este versículo que habla Pablo está hablando de hacerles un juicio, ¿verdad? Dice, no reprendas al anciano o al que cometió un error. Dice, exhórtale como a un padre. Yo quiero saber quién de nosotros, si su padre, si tomas a tu padre, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, y comete una falla, ¿a ti te gustaría exhibirlo y avergonzarlo delante de toda la congregación? No funciona así, hermanos. Muchas veces la gente está esperando eso de los pastores, de los líderes, que haya un linchamiento público, ¿verdad? En la plaza principal. Queremos la cabeza de ese pecador. No funciona así. Corregir a un miembro de la iglesia muchas veces es muy difícil. Y sobre todo cuando pastores jóvenes o líderes jóvenes tienen que corregir a alguien de mayor edad. Estos versículos, hermanos, nos hablan acerca de que Timoteo, ahí en la iglesia de Éfeso, tenía que aprender a exhortar a los hermanos. No debía reprender a los que fallaban, sino exhortarlos. Entendamos esta diferencia tan importante. Reprender o regañar significa reprochar duramente o atacar con el peligro de lastimar, desanimar o causar una reacción indebida de la persona, ¿verdad? Se siente mal, se siente ofendida y se va de la iglesia porque le reprendieron, porque le regañaron, porque le exhibieron por algo que sucedió. En cambio, la palabra exhortar, y fíjense aquí la diferencia, la palabra exhortar quiere decir que el líder se pone del lado de la persona. Mostramos empatía por esa persona. Cometiste un error, sí.
Sí, pero ese error te tiene que ayudar a madurar. Tienes que sanar a la persona a la que lastimaste probablemente, si fue tu esposa, tus hijos, la iglesia. Trata de buscar esa restauración, trata de buscar ese perdón, trata de buscar esa reconciliación y ponte del lado de la persona que está sufriendo. No te pongas como líder, ¿verdad? En la silla del juez y con el hacha del verdugo en la mano. Tenemos que ser empáticos y muchas veces esto es lo que algunas personas no entienden. Pastor, ya habló con fulano de tal, con fulana de tal, ya le dijo, ya lo regañó, ya lo reprendió. No, no. Hablé con esa persona y le dije, busca la restauración, trata de ponerte a cuentas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, trata de ponerte a cuentas con ellos y ponte del lado de ellos. No es solapar el pecado. No es que estás consintiendo en lo que esa persona hizo, pero te estás identificando. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros está en la posibilidad de poder ser también parte de ese juicio, ¿verdad? Gálatas 6.1, déjenme ponérselo rapidito aquí. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, aquí está, dice, léanlo conmigo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice ahí? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restáurale con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿a quién está mandando? ¿A quién está mandando a restaurar a esta persona? Dice, a los que son espirituales. Los que son espirituales, no los que están enojados con esa persona, no los que fueron ofendidos por esa persona, no las víctimas de esa persona, sino los que son espirituales y que pueden entender el asunto desde un punto de vista espiritual. Hablar con esta persona, analizar, que reconozca su error, que reconozca su pecado, su falta y que esté en la buena disposición de pedir perdón, de ser restaurado y de sanar en la medida de lo posible la ofensa que se ha cometido, ¿verdad? Hay que restaurarle, es decir, cayó esa persona, sufrió una caída en su vida espiritual. Restaurarle quiere decir regresarle a su espíritu original, regresarlo al lugar que estaba, no dejarlo ahí tirado. Había un himno antiguo que decía, se llama Sé un héroe, y decía, si a tu hermano ves caer, sé un héroe. Si lo ves desfallecer, sé un héroe. Ellos necesitan gente que puedan tener un héroe que los pueda levantar. Este, pero a veces ese himno, algunos hermanos en son de broma, ¿verdad? Decían, en la iglesia sucede al revés. Si a tu hermano ves caer, dale un palo. Y si lo ves desfallecer, dale otro. Porque muchas veces esa es la realidad en las iglesias. Una persona que lamentablemente cometió alguna falta, lo primero que queremos es tundirlo a palos, ¿verdad? Y juzgarlo y ser jueces. No, 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 no. No reprendas, dice Pablo, no reprendas al anciano, no lo reprendas, sino exhórtalo, exhórtalo como si fuera tu padre, como si fuera tu padre. A los más jóvenes, sigue la misma secuencia, a los que son más jóvenes, tienes que exhortarles también como si fueran tus hermanos, no tus enemigos, con amor, como si fueran tus hermanos. A las hermanas ancianas, las que son adultas, que cometieron alguna falta, alguna indiscreción, algún pecado, lo que sea, ¿verdad? Tienes que acercarte a ellas para hablar con ellas como si fueran tu propia madre. No puedes hablar con ellas en un tono altanero, grosero, como si fueras un juez, como si fueras un verdugo. Tienes que hablar con ellas como si fueran una mamá. A las más jovencitas, a las mujeres jóvenes,
hay que tratarles y hay que animarles y exhortarles, no reprenderles, exhortarles con toda pureza, ¿verdad? Como si fueran nuestras propias hermanas, con ese amor. Piensen tantito, hermanos, en estas palabras tan importantes de Pablo y que son parte de la vida diaria en todas nuestras iglesias. ¿Hay faltas? Por supuesto que sí. ¿Hay errores? Por supuesto que sí. ¿Hay hombres que cometen errores? Lamentablemente sí. ¿Hay mujeres que se equivocan y toman malas decisiones? Por supuesto que sí. Jovencitas que toman malas decisiones y que en su rebeldía y en su obstinación tienen que sufrir las consecuencias. Lamentablemente sí. Lo mismo jóvenes, ¿verdad? Varones, jóvenes que toman decisiones equivocadas y tienen que lidiar con esas repercusiones en sus vidas. Todo esto, hermanos, que se veía en la iglesia de Éfeso, se sigue viendo en nuestras iglesias en el año 2021. Todo esto sigue pasando en nuestras iglesias. Son situaciones reales que se viven dentro de las iglesias. Y los líderes, pastores, los miembros de la congregación que están hablando de madurez espiritual, tenemos que aprender cómo tratar todos estos temas. Ahora, no le vamos a dar gusto a la gente. Y esto ojalá todos lo podamos entender. Cuando tú abordas un problema, no le vas a dar gusto a toda la gente. Pastor, ¿ya habló con tal persona? Sí, sí, ya hablé con él, ya platicamos y ya le expliqué el asunto y él va a tomar pues sus decisiones y va a tomar cartas. Es que no lo veo arrepentido, pastor. Es que no veo que hay un cambio. Es que no veo que esa mujer deje de hablar y que deje de estar de chismosa. Yo la veo igual. Yo creo que usted debería de ser más enérgico. Usted debería... No, hermanos. No. El pastor no es juez, el pastor no es el que ejecuta sentencias. El pastor, el líder espiritual, es el que exhorta. Hermano, creo que tomaste una mala decisión. Hermano, esta persona está lastimada por esta situación. Te animo en el nombre del Señor. Te animo en el nombre del Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que vayas y que te pongas en paz con esta persona. Trata de solucionar esta situación. Ellos están viviendo un mundo y están viviendo toda la situación que pasaron, ¿verdad? Y cada problema, cada conflicto, por supuesto que tiene dos partes. Sí, pastor, yo lo quiero hacer, pero es que esa persona no se presta. Esa persona, por más que quiero, no. En fin, hay mil ejemplos que podemos dar. Lo importante aquí es, nosotros como líderes y como miembros de la iglesia maduros tenemos que exhortar, es decir, la exhortación trae consolación, edificación y trae enseñanza a nuestras vidas. Eso es lo que trae la exhortación. Tienes que consolar a esa persona que cometió un error y que se siente avergonzada y que se siente atribulada. Tienes que consolarle. Tienes que edificar su vida. Bueno, ya pasaste este problema. ¿Ahora qué va a suceder? ¿Cómo lo vamos a resolver? Edifica su vida y enséñale de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios, lo que Jesucristo está demandando de él como cristiano respecto a su problema. Espero que se entienda esto, hermanos. Espero que se entienda. El trato entre nosotros, el trato de la iglesia ejemplar, es una iglesia compasiva. Tenemos que tener compasión por aquellos que están pasando situaciones difíciles, por aquellos que cometieron errores, por aquellos que cayeron en pecado, por aquellos que necesitan ser restaurados. Necesitamos tener compasión, compasión, no juicio, tampoco lástima. La lástima es ver a alguien que está sufriendo, ver a alguien que está tirado y dejarlo ahí. Aquel sacerdote, aquel levita que vieron al hombre herido a la orilla del camino que lo habían asaltado, sintieron lástima por esa persona. El samaritano de la parábola de Jesús sintió compasión, sintió misericordia. La compasión y la misericordia te llevan a hacer algo en favor de esa persona. La lástima solamente es verlo y no hacer nada. Compasión es hacer algo por esa persona. Así es que
La enseñanza de estos dos primeros versículos, hermanos, la enseñanza principal es que tenemos que tratar a la gente como nuestros padres y como nuestros verdaderos hermanos. El modelo es un modelo respetuoso y afectuoso porque ese es el trato que se espera en las relaciones familiares. Por supuesto que hay familias disfuncionales y que se tratan como la chancla entre unos y otros, pero el modelo funcional, el modelo que tenemos bíblico es que dentro de una familia hay amor, hay respeto, nos tratamos con cariño y nos reprendemos, digo, nos exhortamos, no nos reprendemos, nos exhortamos con amor, ¿verdad? Eso es lo que se espera de una familia. Ahora que si se tratan a gritos y a sombrerazos, bueno, eso no es de Dios, eso no es funcional. Así es que tenemos que tratar de la misma manera a los hermanos dentro de la iglesia como si fueran miembros de nuestra propia familia. A los más grandes, a los que son más grandes que nosotros, hay que tratarlos con humildad, con paciencia. Se puede tratar también a los jóvenes, no como si fueran ellos inferiores, sino dándoles también una dignidad como iguales. Las mujeres maduras reciben el trato de madres y las jóvenes también como si fueran nuestras hermanas con toda pureza. Y Pablo señala, hermanos, la pureza porque reconoce la tentación que existe entre la iglesia, ¿verdad? Por supuesto, hay hermanas jóvenes, ¿verdad? Muy guapas, lo mismo varones, atractivos quizás para las hermanas. Debemos de tratarnos con mucha pureza. No podemos hacer nada que las lastime o que los lastime de manera física, espiritual o emocional. Estos versículos, hermanos, nos hacen recordar dos principios muy importantes. En primer lugar, la manera en que pensamos nosotros y cómo enfocamos la vida, nuestro enfoque de vida, eso determina cómo nos vamos a comportar, ¿verdad? Esto lo vemos en la lección 2 del curso de discipulado de nuestra iglesia. Nadie puede comportarse de manera contraria a cómo se percibe a sí mismo. Así es que si pensamos como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, si tenemos ese pensamiento como hijos de Dios, como miembros de un cuerpo y como hermanos nuestros, esta perspectiva nos va a guiar de una manera sana para relacionarnos con Dios y para cómo nos comportamos con los demás hermanos de la iglesia. Primero, cómo te veas tú mismo, la manera como pienses, la manera como tú te enfocas como cristiano, es la manera como vas a actuar. Si tú te ves como un cristiano carnal, como un cristiano chismoso, mentiroso, mediocre, tibio, así te vas a comportar en la iglesia. Así es que tenemos que vernos como nuestro Padre Celestial nos mira. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, Pablo nos está recordando aquí que es de suma importancia dentro de la iglesia las relaciones interpersonales, dentro de la iglesia, dentro del ministerio. No muchos líderes fracasan por falta de conocimientos o de capacidad. La mayoría de los líderes que llegan a fracasar en su trabajo dentro de las iglesias se debe a no poder tener una sana relación con las personas, por haber tenido fallas en cuanto a su trato con las personas. Ahí es donde viene el fracaso de muchos cristianos. Hay mucha gente que tiene el pensamiento y dice, yo no voy a la iglesia, no voy a la iglesia porque no me gusta tratar con hermanos. Bueno, es que esa es parte, hermano, de la vida del cristiano. Tenemos que aprender a tratarnos entre nosotros. Otros que llegan a decir, yo nada más voy a la iglesia y como si fuera misa. Llego tardecito para no saludar a nadie, entro cuando ya empezó la reunión y cuando el pastor está acabando, ¡pum! Vámonos. Me escapo ahí para no tener que hablar con nadie, para no tener que relacionarme con nadie. Hermanos, ese es un pensamiento bastante mediocre. Ese es un pensamiento que no ayuda, ese es un pensamiento que no edifica, ese es un pensamiento que nos trae... que no trae nada bueno para nuestras vidas. Es un pensamiento que no va a ayudar a construir
una comunidad llamada iglesia. Tenemos que enfrentar estos diferentes tipos de grupos que están en las iglesias. Adultos, jóvenes, viudas, familiares, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Y las próximas semanas, con el favor de Dios, veremos también cómo tratar ancianos, siervos, falsos maestros, Timoteo, o sea, el pastor y los otros líderes, y a los ricos de este siglo, dice Pablo. Vamos adelante en nuestro estudio, porque de aquí Pablo, hermanos, habla bastante, extiende mucho su estudio, varios versículos, casi 14 versículos lo dedica a hablar acerca de las viudas, acerca de las viudas. Vamos a leer los versículos 3 al 8, por favor. Si lo tienen ahí, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 8. Dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mira, dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Qué fuerte palabra de Pablo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a ver estos versículos, hermano. Está muy claro lo que Pablo explica. Y está hablando aquí del ministerio de compasión dentro de las iglesias, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia le llamamos acción social. Algunos otros lo conocen como benevolencia o compasión, ministerio de compasión, pero es el cómo podemos ayudar a la gente. Aparentemente, por lo que Pablo está hablando aquí, había falta de responsabilidad en la iglesia, había una mala conducta entre algunos creyentes de esta iglesia de Éfeso. El pasaje es muy interesante porque informa sobre el aspecto de la sociedad y una de las necesidades en la comunidad cristiana del primer siglo. Recordemos, hermanos, que en este tiempo en el que Pablo está escribiendo, era un tiempo de muchas revueltas, era tiempo de que el imperio romano se seguía expandiendo y el imperio romano estaba reclutando varones para engrosar sus filas del ejército. Las guerras, a final de cuentas, hermanos, a lo largo de toda la historia, hasta el día de hoy, las guerras no son otra cosa más que fábricas de viudas y de huérfanos. Para eso sirven las guerras, nada más, ¿verdad? Y las guerras que el ejército romano estaba librando, estaba dejando una cantidad impresionante de mujeres viudas, que quedaban después de tanta guerra. Así es que esta era una realidad y era una necesidad muy importante en todas las iglesias de este primer siglo. Muchos pasajes también del Antiguo Testamento, los evangelios también, el libro de Hechos, muestran el cuidado especial que Dios tiene siempre con las viudas. La ley en Éxodo, hay un pasaje especial hablando de cómo se debe de atender y cuidar a las viudas, ¿verdad? Job habla acerca también de las viudas, el libro de Hechos, Santiago, en fin, muchos pasajes de las viudas, Elías, Eliseo, tratando con mujeres desamparadas. Las viudas tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Cuando Pablo está diciendo aquí, honra a las viudas, honra a las viudas, está hablando de que, déjenme ponérselo aquí, versículo 3, honra a las viudas. Está hablando aquí también de apoyarles de manera económica. Hay tres principios que nos van a ayudar en relación con la ayuda de las viudas. Número uno,
Los familiares de las viudas tienen la mayor responsabilidad de ayudarles. Si alguna tiene hijos, dice aquí, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Las viudas, las mujeres solas, desamparadas, ¿verdad? Tienen la mayor apoyo, lo deben de tener, recibir de parte de sus familiares, de sus familiares. La iglesia tiene también la responsabilidad de ayudar a algunas de las viudas, ¿verdad? El versículo 3 lo dice aquí Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, una viuda es una viuda. Si su esposo falleció, es viuda, punto. ¿Por qué dice Pablo? Dice que en verdad lo son. No que el esposo estaba medio muerto o que medio se había ido. Se está refiriendo a las que están en completo desamparo. A eso se refiere. No que si su esposo se murió bien o no se murió. Su esposo falleció. Es viuda, ¿verdad? Pero dice que en verdad lo son. Es decir, que estén en una situación de desamparo, que no tenga nadie que vea por ellas, que estén solas y que estén luchando para poder salir adelante. Esos son a los que está refiriéndose Pablo. Ahora, la iglesia también, hermanos, debe delimitar su ayuda a las que realmente se hayan quedado sin apoyo y que muestran su evidencia de caminar en el Señor. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No solamente, y esto es algo muy delicado, hermanos, en nuestros ministerios de ayuda y de acción social y de benevolencia y de beneficencia y de compasión, todos los ministerios, muchísimas iglesias tienen ministerios de este tipo, pero a veces caemos en este gravísimo error de querer ayudar por ayudar. No, 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 no. Aquí para eso también hay programas sociales en los gobiernos y en las ciudades y en otros lados, en centros comunitarios. Aquí está hablando Pablo de las viudas dentro de la iglesia. Hermanas que son diligentes en súplicas y oraciones noche y día, es decir, que son fieles al Señor, que son fieles en la iglesia, que están sirviendo en la iglesia, que están trabajando en la iglesia. A esas viudas es a las que se refiere Pablo, no las que andan solamente queriendo ayuda para irse de fiesta en fiesta y andar de por acá, por allá. Tiene que ser personas que necesitan ayuda. Ahora, la palabra viuda significa literalmente una persona solitaria y desamparada. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser anciano, puede ser joven, puede ser maduro, puede ser jovencito, jovencita. Una persona viuda es una persona solitaria y desamparada. Había mujeres que realmente vivían desamparadas y necesitaban la ayuda de la congregación, pero había otras que tenían familiares y otras que podían ayudarles. Pablo dice realmente a las que hay que ayudar son a los que son viudas en verdad. La exhortación para los familiares de las viudas es muy directa, muy fuerte. Versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Hay mucha gente y nosotros recibimos dentro del Ministerio de Acción Social constantemente llamadas de personas que dicen, pastor o hermanos, ¿podrían ir a ayudar a tal familia o a tal persona o a tal mujer, por favor, que está sola y no tiene... Y la persona que se está hablando es una persona que la conoce muy bien o es su familiar y tiene la posibilidad de esa persona de hacer una despensa y de llevársela. ¿Por qué grabar a la iglesia? ¿Por qué cargarle a la iglesia? Cuando hay personas que son familiares, que son amigos, que son conocidos y que tienen la manera de poder ayudar a esas personas. El que no provee para los suyos, el que no provee para la gente que conoce, el que no provee para su propia familia, teniendo la posibilidad de hacerlo, dice que ha negado la fe y ha venido a ser
peor que un incrédulo. Había familias en Éfeso que evitaban la responsabilidad y se aprovechaban de la bondad de la congregación. Hermanos, esto tiene que ser muy serio en nuestras iglesias. Nosotros nos gusta ayudar, sí, y tenemos un ministerio de ayuda, sí, pero no ayudamos nada más por ayudar y no podemos regalar por regalar. Tenemos que entrar en esta dinámica. Tenemos que ser muy cuidadosos de los recursos que entran a nuestra tesorería. Y déjenme decirles esto, hermanos, con mucho cuidado, con mucho amor, y ojalá todos lo podamos entender. A mí personalmente como pastor, constantemente recibo llamadas de personas que ni siquiera son miembros de la iglesia, o que si son miembros de la iglesia son miembros ocasionales que han visitado la iglesia alguna ocasión. Gente que nos llama constantemente para decir, pastor, me van a cortar un servicio y necesito 200, 400, 500 dólares para pagarlo. Quisiera ver si la iglesia me puede ayudar. No, no. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas, ¿verdad? Lamentablemente en sus redes sociales, se ve que andan de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga, andan por acá, por allá, andan por todos lados, dilapidando, y ahora estoy acá y tal acá. Y tú dices, oye, te van a quitar un servicio por no pagar por 6 meses, y hace 2 meses estabas celebrando una gran fiesta, y hace un mes estabas de vacaciones en tal lugar, y ahora quieres que la iglesia, del dinero que todos los hermanos con mucho amor ofrendan y traen a la iglesia, quieres que ahora la iglesia tome ese dinero para poder suplir una necesidad porque fuiste irresponsable y porque no quisiste pagar tus deudas y dijiste, le voy a pedir a la iglesia que me dé para pagar mis deudas. Recibiste dinero de estímulos, recibiste dinero de tanto y preferiste irte a gastar por otros lados en vez de enfrentar tu situación. Espero que me entiendan esta situación, hermanos. Esta es una situación difícil y muchas veces nos ponen en ese predicamento. Y muchas de estas personas se van hablando de la iglesia, ¿verdad? Uy, esa iglesia dice que nos ama, que quiere a la gente, pero cuando uno necesita ayuda, no está ahí. Cuando piden ayuda, uno está ahí para ayudar todo el tiempo, pero cuando uno necesita, no hay. No, no, es que hermano, perdón, la iglesia no es una caja popular. El dinero, el tesoro de la iglesia, no es una caja popular de ahorros que cuando tú necesites de ahí sacamos para darte. No, no funciona así. El reino de Dios siempre se ha mantenido a base de ofrendas y de diezmos que la gente con mucho amor trae y con mucho esfuerzo, la gente que trae sus diezmos y se tiene que administrar de una manera honrosa, honorable. No podemos dilapidar el dinero y más de una manera irresponsable. Aquí está muy clara la enseñanza. Tenemos que apoyar, sí, a las personas que realmente están desamparadas, solitarias, que no tienen manera de cómo salir adelante en ese momento, pero que son personas, miembros de la iglesia, que están dedicados al Señor, que son fieles al Señor, que sirven al Señor, que tienen un testimonio intachable dentro de la iglesia. A esas personas son las que debemos de enfocar nuestra ayuda. Por supuesto que ayudamos a la comunidad y cuando hay oportunidad servimos a todos, pero la ayuda que sale propiamente de la iglesia tenemos que tener mucho cuidado. No podemos repartir nada más por repartir. Tenemos que ser sabios de cómo podemos ayudar. Muchas de estas personas tienen familiares, tienen parientes cercanos con posibilidades de dinero. ¿Por qué no les piden a ellos? Porque ya los exprimieron tanto, porque ya han hecho de el pedir una forma de vida y ya lamentablemente no se puede ayudar. Cuando estamos en posibilidades y cuando analizamos que es una situación realmente de una persona que está desamparada, por supuesto que sí, la iglesia está para poder ayudar a esto, ¿verdad? Porque dice aquí el apóstol Pablo, muchas personas, dice el versículo 6, déjenme ponérselos aquí, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, si realmente son mujeres solas, desamparadas,
familias desamparadas, está bien. Pero si andan por acá, por allá, en placeres, pues hermanos, hay que ser sabios para lo que se va a hacer. Manda también a estas para que sean irreprensibles, o sea, hay que animarles, hay que hablar con ellos. Yo he hablado con muchas personas así, y le digo, mira, tienes que ser más responsable, tienes que tener tus prioridades. Muchas veces se molestan, muchas veces lo toman a mal. Ha habido gente que me dice, ¿me va a ayudar o no? No, no, espérame, es que no es así. Ah, ok, si no me va a ayudar, está bien. Bye, boom, y me cuelgan el teléfono. Está bien, no importa, pero tenemos que ser sabios en lo que la palabra dice. Versículos 9 al 16 dice, sigue hablando de este mismo tema, es un tema bastante intenso. Dice, sea puesta en la lista, o sea, había una lista de mujeres que necesitaban ayuda dentro de la iglesia. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Fíjense qué estricta era la, la, la encomienda que tenía Pablo en esta iglesia. Solamente viudas mayores de 60 años y que hayan sido esposas de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que son viudas en verdad. Fuertes palabras de Pablo, hermanos, como muchas de las que escribe en sus cartas, pero recuerden, Pablo no está reprendiendo, está exhortando y está dando una enseñanza para que la iglesia pudiera mostrar su compasión de una manera más efectiva. No solamente se enfoca en el comportamiento de las viudas que reciben ayuda en la iglesia, sino que está hablando de una lista, es decir, había una nómina de viudas que recibían sostén de la iglesia, no sabemos de cuántas. Algunos historiadores creen que la iglesia de Éfeso era de más de 5,000 personas. Imagínense cuántas viudas había por ahí, ¿no? Y cuántos problemas de estos que está mencionando Pablo se podían ver en esa cantidad de personas. El versículo 10 describe una vida de servicio, ¿verdad? Mujeres que han estado dentro de la obra de Dios, que han estado sirviendo en la obra de Dios, que han sido fieles hospedadoras, que son servidoras en la iglesia. Esas son, dice, las que hay que apoyar cuando están en una necesidad especial. Algunas viudas jóvenes, dice, habían quebrantado su primera fe. Había un convenio a lo mejor de no casarse, pero Pablo dice, mejor vuélvanse a casar. Vuélvanse a casar en lugar de andarse quemando y en lugar de andar haciendo cosas por acá, por allá. Vuelvan nuevamente a casarse, tengan hijos, formen sus familias. Había otras faltas de las viudas jóvenes en Éfeso, ¿verdad? Por esas razones Pablo deseaba que mejor se casaran y que se dedicaran, porque una mujer joven, viuda, ¿verdad? Y había mucho de eso, pues a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Ya me libré del marido, ya no tengo esposo, no solamente se murió, muchas divorciadas también, ¿verdad? Ya se separaron, pues a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Hermanos, estos asuntos de índole moral son muy importantes dentro de la iglesia, y hablo de hombres como mujeres. No solamente de mujeres, porque estos versículos decimos, uy, le cargaron la mano a las mujeres. No, tanto hombres como mujeres están en esta situación legal. Por ejemplo, no viuda literalmente porque murió su esposo, pero sí divorciada, separada, dejó al esposo por acá, por allá, por las razones que sean. Esa mujer, ese hombre que dejó a su esposo, a su esposa, deben de pasar un tiempo de duelo. Hermanos, esto es
Esto es un asunto de ética, de moral, de conducta. Déjenme explicarles esto. Cuando una persona, una pareja, uno de los cónyuges fallece, por supuesto tiene que haber un tiempo de duelo, de duelo. ¿Por qué? Porque murió una parte de nosotros, murió una parte de esa persona. Cuando Dios nos une como matrimonio, como pareja, somos una sola carne, dice el Señor. Así es que cuando uno cae, cuando uno fallece, cuando uno falla, cuando uno muere, este, hay un tiempo de duelo, ¿verdad? Es difícil ver personas que acaban de enviudar y a las 2, 3 semanas ya están entusiasmados por acá, por allá con otras personas, eh, o andan ya empezando a probar por acá, por allá, para... Debe haber un tiempo de duelo y entender eso. Murió una parte de nosotros. Hermanos, hermanas, lo mismo pasa exactamente cuando una relación termina. No necesariamente que la otra persona muera, pero cuando hay una separación, cuando hay un divorcio de por medio. No es que por aquí me divorcio, por aquí estoy buscando por otro tipo de relación. Entendamos esto, y más si hubo hijos de por medio. Murió una parte de nosotros. Un divorcio, una separación, murió una parte de nosotros. A lo mejor tú lo ves como una fiesta. Uy, ya por fin me liberé, por fin ya estoy. No, Señor, no. Murió una parte de nosotros y tenemos que tener un tiempo de duelo, tenemos que tener un tiempo de restauración y un tiempo de volver a sanar. Porque si entramos en otra relación inmediatamente después, sin haber sanado todo eso, lo más probable es que esa nueva relación va a fracasar. Va a fracasar. Porque queremos buscar en la otra persona no una realización como persona, como matrimonio. Estamos buscando solamente desquitarnos o estamos buscando solamente satisfacer nuestros deseos carnales y no estamos buscando realmente una realización matrimonial. Tiene que haber un tiempo de reflexión, tiene que haber un tiempo de búsqueda de Dios, tiene que haber un tiempo de restauración espiritual, un tiempo de consejería para poder restaurar, sanar, entender qué fue lo que falló en nuestra vida, entender qué fue lo que pasó en nuestra vida en ese momento y después de eso entonces sí poder tener un tiempo quizás de restauración y de volverse a unir con otra persona para formar otra vez una familia. Ahora, esto tiene que ser para todas las personas y como iglesia lo tenemos que entender y como personas lo tenemos que entender. El versículo 16 también está hablando acerca de una mujer cristiana que estaba cuidando a una o a varias viudas. Miren, si algún creyente, dice el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Podría ser familiar de esas personas, de estas viudas, ¿verdad? Posiblemente Pablo sabía que esa persona estaba desanimada y quería que la iglesia se hiciera cargo de ellas, pero ella debía seguir manteniéndolas. No es de que, ay, es que ya me cansé de mantener a mi madre y pues ahora pues que la iglesia se haga cargo. Mi tía que quedó viuda y yo le estaba ayudando, pero ya me harté de mantener a la tía, así es que la iglesia se haga cargo. No, tenemos que ser responsables delante del Señor de estas personas que han quedado viudas y desamparadas. Debemos aprender varios principios, hermanos. Rapidito ya para terminar casi. Número uno, los hijos, los nietos y otros familiares de una viuda tienen la primera responsabilidad de sostenerla. Si una mujer tiene familia, los hijos son los primeros que tienen la responsabilidad de mantenerla. Hay hijos desobligados, hay parientes que no se quieren hacer cargo de sus viudas, es cierto, pero si los hay, tenemos que exhortarles, animarles a que se hagan responsables de la vida de esa persona. Dos, si la viuda realmente está desamparada, la iglesia tiene la responsabilidad de ayudarle, manifestando comprensión y compasión. Si realmente
está desamparada y es una persona fiel al Señor, miembro de la iglesia, que está esforzándose por agradar al Señor, que está dentro de los caminos del Señor, les tenemos que ayudar, hermanos. Tenemos que ser parte de ese ministerio. 3. Las personas que reciben la ayuda constante de la iglesia deben de mantener una conducta ejemplar. Si la iglesia está ayudando a alguien, se espera que esa persona por lo menos sea recíproca y que sea parte de la iglesia y que esté activa en la iglesia y que esté sirviendo dentro de la iglesia y que mantenga una conducta ejemplar. Si la iglesia le está dando ayuda a alguien y esa persona solamente anda de aquí para arriba y de fiesta en fiesta y nunca viene a la iglesia y no participa y no se integra y anda dando de qué hablar por acá, por allá, la iglesia no puede hacerse cargo de una persona con esas características. Las mujeres solas, número 4, y de edad avanzada, son un recurso valioso para la congregación. Hay muchas maneras en las que pueden servir a Dios y a los miembros de la iglesia. Los líderes de una iglesia deben de motivarlas e involucrarlas en distintos ministerios. Muchas personas, muchas hermanas que yo he conocido a lo largo de mi vida, que quedaron viudas y que se convirtieron en pilares, en verdaderos pilares dentro de la iglesia. Hermanas que atendían a los necesitados, llevaban de comer a los enfermos, enseñaban, daban clases a los adultos, a los niños, a los jóvenes, constantemente estaban buscando qué hacer en la iglesia, asistían a limpiar inclusive los templos. Yo he conocido muchas hermanas en mi vida cristiana que han sido una bendición, y he visto muchas iglesias en las que yo he estado cómo a esas hermanas se les ayuda de una manera muy, muy especial. Los creyentes, por último, hermanos, los creyentes deben de estar ocupados. Si tenemos mucho tiempo libre, existen muchas tentaciones por las cuales se puede dañar a la congregación y afectar la reputación de los cristianos delante de la comunidad. Así es que, hermanos, un último pensamiento. Resumiendo todo estos primeros versículos del capítulo 5 de Timoteo, de Primera de Timoteo. ¿Tenemos algún problema interpersonal con algún otro cristiano dentro de la iglesia? Debemos de resolverlo. A los ancianos, a los adultos como padres, a las mujeres adultas como madres, a los más jóvenes como hermanos y a las más jóvenes como hermanas. Si hay un problema interpersonal que quedó por ahí, alguna relación dañada, hay que atenderla, hay que sanarla, hay que restaurarla. ¿Cómo podemos mejorar estas relaciones interpersonales? Exhortándonos, no reprendiéndonos, no regañándonos, no buscando el juicio, no buscando que alguien venga a ser el verdugo de esos hermanos, sino buscar la restauración. ¿Tenemos algún familiar que necesita el apoyo de nosotros personalmente antes que mandárselo a la iglesia? Antes que hablarle a los hermanos de los ministerios de compasión, de acción social, de benevolencia y decirle, hey, necesito que vayan y atiendan a mi tía, por favor. No, ve tú y atiéndela. O dale el dinero a la iglesia para que vayan a atender a tu tía si es que tú no tienes la posibilidad. ¿Tienes algún familiar que necesita ayuda? Atiéndelo primero. Es nuestra responsabilidad antes que grabar a la iglesia. Y tenemos que entender, hermanos, que la iglesia es compasiva. La iglesia es compasiva. Pero la iglesia no es un centro comunitario, ni es una caja de ahorros, ni es un banco de comida. Hacemos lo que podemos, pero nuestro propósito es llevar la palabra de Dios, es llevar el consuelo de la palabra de Dios a esas personas. Nuestro propósito no es nada más regalar por regalar. Nuestro propósito es que esas personas puedan conocer el amor de Dios y que puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito principal. Eso es lo que buscamos. En todas las ciudades hay un montón de ayuda para la gente que necesita. Nosotros lo que buscamos es la restauración espiritual de esas vidas. Buscamos la restauración espiritual de esas personas que puedan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y que sepan que hay una iglesia que les ama y que si están en problemas, estamos ahí
para mostrar compasión, porque una iglesia que es ejemplar, es una iglesia que sabe mostrar compasión por los necesitados. Padre, muchas gracias por este estudio, muchas gracias por esta tarde, gracias por cada persona que se ha conectado, que ha entendido, Señor, este estudio bíblico, Padre. Señor, sin duda hay tantas cosas que necesitamos corregir, hay tantas cosas que necesitamos aprender y hay tantas cosas que tenemos que hacer para poder poner en práctica tu palabra. Señor, danos la sabiduría, danos la inteligencia y poder, Señor, captar los principios espirituales, no la ley, no volvernos legalistas, sino captar los principios espirituales que hay en estos versículos respecto a mostrar compasión por otros y respecto al trato interpersonal que debemos tener como miembros de una iglesia. Ayúdanos, por favor, Señor, a aprender más y a ser cada vez mejores como iglesia. Gracias, gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, a todos por estar esta tarde. Gracias. Recuerden que al mismo tiempo está ya este estudio bíblico en YouTube también. Por favor, compártanlo, hermanos. Yo sé que estos estudios bíblicos pueden ser de bendición para mucha gente del pueblo de Dios. Vamos a compartir esta palabra, vamos a compartir, que corra la palabra y que sea de bendición para más personas. Muchas gracias a todos por estar aquí y si el Señor permite, nos vemos el domingo en nuestra iglesia. Iniciamos una nueva serie muy interesante. Les va a gustar, espero que sea de bendición para ustedes. El Señor me los bendiga y les cuide esta semana.